Actualmente estamos viviendo una situación muy complicada en el país, donde ciudadanos nos vemos enfrentados unos a otros y donde también el gobierno nacional no toma las acciones respectivas. Pero fuera de eso, pese a que en Santa Cruz se dan bloqueos, a que hay apoyo en Tarija, en esta búsqueda del censo 2023, también hay mucho desconocimiento en la población de cuáles son las leyes y las normas que se deberían llevar a cabo para que se realice un censo, si esto tiene alguna sanción, si esto es legal, cómo funcionan los decretos y qué funcionalidad tienen las leyes y para qué se pide que se aplique una. Algunos hablan de dar garantía, otros todavía no terminan de entender, pero lo que sí, y están unidos todos los bolivianos, es en la búsqueda de un censo antes de las elecciones 2025. Por esa razón estamos con la abogada Patricia Nogales, que nos acompaña para darnos todas estas luces y ayudarnos a entender la necesidad de conocer las leyes y qué beneficio tienen para con nosotros, sobre todo en esta situación. Abogada Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí enorme estar acá con ustedes. Cuéntenos, por favor, un poquito. Yo le he dado un preámbulo de la situación y usted lo conoce a la perfección porque estoy segura que sale a las calles y ve los bloqueos. Estoy segura también que escucha las palabras del presidente del país, como las palabras del presidente del Comité Pro Santa Cruz, de algunos políticos. Pero habemos personas que todavía no entendemos cuál es la necesidad y sobre todo dónde está normado que debe realizarse un censo. Bien, la normativa que establece quién es la persona encargada de realizar el censo está en la Constitución Política del Estado. Ahí la norma nos indica qué es la facultad del órgano ejecutivo. Y en este caso el órgano ejecutivo es justamente el gobierno el que tiene que llevar a cabo el censo. Son ellos los encargados, por eso el pueblo es a ellos, más específicamente al presidente Arce, que le hacen esa solicitud. Es la Constitución, la norma suprema, la que establece justamente que ese órgano es el encargado de realizar un censo. Bien, tenemos conocimiento de que incluso en la página del INE dice que se tiene que hacer un censo cada 10 años, pero ¿este periodo de tiempo también está normado en la Constitución? No, la Constitución establece que son cada 10 años que debe hacerse. No habla de la extensión del tiempo. Por eso mismo considero de que hoy escuchaba casualmente la discusión que hay en la Asamblea sobre el tema de la ley que solicitó en el cabildo último que hubo en Santa Cruz, y justamente hay una parte que decía que el decreto supremo alcanzaba para garantizar que se realizaba el censo del próximo año. Sin embargo, parte de la garantía que está solicitando el pueblo es la creación de esta ley. Y justamente es para el cumplimiento del tiempo que se está estableciendo o se está tratando de consensuar y pactar, porque a ciencia cierta no tenemos una fecha establecida. Exacto. Y en principio hubo un decreto donde decía que se iba a realizar el censo el 16 de noviembre de 2022. Este es anulado y se habla de ya un censo para 2024 en el segundo semestre. Y nuevamente este es anulado para cambiarlo para marzo 2024. Entonces, si usted nos pudiera explicar, por favor, porque ya la gente está cansada de los decretos. Y no cree en los decretos, y más aún cuando nos dicen sí, sí, se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una ley y un decreto? Justamente, ¿por qué la población está pidiendo una ley? Para garantizarse el cumplimiento de que se va a realizar dicho censo. Un decreto es una resolución, una decisión tomada por el órgano ejecutivo, por el presidente. Él lo plasma la decisión, la resolución que toma mediante un decreto supremo. Y sin embargo, la ley que está pidiendo la población como parte de la garantía tiene una jerarquía superior a un decreto supremo. Entonces va a ser de cumplimiento obligatorio. Todas las leyes emanan de la Constitución, que es la norma suprema. Entonces, por eso es el pueblo que quiere, sí o sí, que sea mediante una ley que se garantice que el próximo año, tanto como el próximo año y la repartición de recursos,
sea mediante una ley. Es una formalidad y que les va a dar seguridad jurídica al pueblo. ¿Se debería aplicar algún tipo de sanción al órgano ejecutivo o al presidente Luis Arce Catacora en sí, en caso de que no haya censo para este 2023 o 2024? Con el concepto que tienen ellos de que con el decreto supremo dictado por el presidente es suficiente para dar garantía al pueblo, bajo esa misma premisa, te puedo decir de que él ya tuvo un incumplimiento ante el primer decreto supremo. Nosotros ya tendríamos que haber pasado por ese proceso de censo, entonces ya estaría faltando a sus funciones. Entonces podría tranquilamente iniciársele un proceso por incumplimiento de funciones. Entonces, para evitar justamente que se dilaten en los tiempos, y como mencionabas muy bien hace un momento, de que cada decreto se va suspendiendo y se va cambiando y se va modificando y los tiempos se van alargando, es que sí, lógicamente que si no cumple el decreto, debería aplicarse un proceso de sanciones por incumplimiento de funciones. Porque la norma, como te digo, la norma suprema, la Constitución, es la que establece que es parte de su competencia, pura y exclusivamente del gobierno central. Entonces, sí o sí debería aplicarse. Sin embargo, lo que el pueblo solicita es la ley, como te decía recientemente, para brindarle una seguridad jurídica de que se va a cumplir. La ley tiene peso más alto que el decreto. Bien, en el caso de que se aplique esto de sancionar al presidente, ¿quién debería hacerlo? ¿Quién debería hacer la denuncia? Eso lleva un proceso, ¿no? El tema de incumplimiento de funciones hace una denuncia y lleva todo un proceso. Lógicamente que no es fácil, más el gobierno masista que supera a la oposición. Son posiciones meramente políticas y así como está estancada el proceso de la aprobación de dicha ley, yo creo que un inicio de proceso de incumplimiento de funciones también va a ser bastante problemático y conflictivo, va a crear muchas controversias en el país. Desde su perspectiva y desde su experiencia como abogada, ¿qué solución le ve a este camino? Yo creo que el paro a esta altura del partido, con más de 30 días, a las únicas personas que está afectando es al propio pueblo. Admiro la voluntad del pueblo, admiro a los cruceños por la fuerza y fortaleza que tienen, realmente. Pero creo que los únicos perjudicados en este momento son los cruceños mismos. Yo creo que no es la solución. El gobierno demostró que no le está dando la importancia que debería tener. Económicamente se está perjudicando bastante el pueblo, la gente quiere trabajar, tiene la necesidad de trabajar, y las empresas, pequeñas, medianas empresas, es muy complicado porque alquileres hay que pagar igual. Yo creo que el paro hoy ya no es la solución. Tal vez buscarle otro tipo de medida, otro tipo de presión para lograr la aprobación de dicha ley. Pero actualmente la gente está muy enojada, muy molesta, los puntos de bloqueo están muy agresivos y lógicamente es mucho el tiempo, entonces están cansadas también las personas y eso afecta a que se pongan más agresivas también. Bien, bueno, le agradezco muchísimo por acceder a esta entrevista, la verdad que va a ser de mucha utilidad, de beneficio para mí y nuestros compañeros que van a escucharla, así que desearle que tengan muy buenos días y muchísimas gracias.